Hola, soy Manuel Portela, abogado y licenciado aquí en el estado de Nueva York, en las Cortes estatales y federales. En el último segmento hablamos sobre casos de violencia que están vigiladas por varias cortes. Eso incluye la Corte de Familia, la Corte Criminal y la Corte Suprema, que vigila casos de delitos mayores. Y en este segmento vamos a hablar más en detalle sobre esas tres cortes que vigilan esos tipos de casos, casos que tienen que ver con violencia. ¿Qué es una orden de protección? Bueno, hemos hablado que la orden de protección es una orden firmada por el juez que ordena al acusado de no tener contacto con la víctima y que durante el proceso que se determina la culpabilidad o la inocencia de esa persona no puede tener contacto. Y hay dos tipos de órdenes de protecciones. Hay la orden limitada y la completa. Entonces, hoy vamos a enfocar más sobre las tres cortes que vigilan casos de violencia y órdenes de protección. La Corte de Familia es una corte que lleva casos civiles. Eso quiere decir que la determinación dentro de la Corte de Familia no va a tener consecuencias criminales contra la persona que está acusado, pero es un proceso civil para determinar si en la casa hay violencia doméstica. Ahora, hay ciertos requisitos para traer un caso en la Corte de Familia que tiene que ver con violencia doméstica para que una persona pueda conseguir una orden de protección. Hay que demostrar primero la relación, en que sea una relación íntima o que las personas viven en el mismo hogar. Entonces, ¿cuáles son las personas que pueden traer el caso dentro de la Corte de Familia? Bueno, primero puede ser entre esposos, puede ser cualquier miembro de la familia que están relacionados por sangre, o puede ser parejas que han tenido una relación íntima o que también comparten un niño en común. Esas son las personas que normalmente traen casos en la Corte de Familia cuando hay situaciones de violencia doméstica, cuando hay hostigamiento, intimidación o mismo abuso sexual. Ahora, en esos casos, normalmente cuando el Departamento de Policía determina de no hacer un arresto, aun cuando hay violencia doméstica, uno puede ir a la Corte de Familia a solicitar una orden de alejamiento. En inglés es Order of Protection, orden de protección, pero aquí en español, bueno, referimos mucho órdenes de alejamiento, es la misma cosa. Entonces, es una orden que la persona tiene que mantenerse aparte. La Corte Criminal vigila casos que tienen que ver con agresiones de delitos menores. Y en esos casos suele ser cuando la persona esté lastimada por causa de la persona que agredió a la otra. Entonces, en la Corte Criminal, un fiscal puede pedir a un juez que firma una orden de alejamiento, una orden de protección, para que se mantengan aparte, especialmente durante el proceso del caso, y si hay una declaración de culpabilidad, una determinación después del juicio que la persona es culpable, entonces se va a extender esa orden de protección. La tercera corte, que vigila también órdenes de protección y violencia, es la Corte Suprema. Y en dos tipos de casos, suele ser en casos civiles como divorcios, en que durante un proceso de divorcio uno siente que necesita que la otra persona no le hostiga o que no le molesta y puede conseguir una orden de protección durante el proceso de un divorcio, o también en casos criminales, pero al nivel de delito mayor. Entonces, en casos, por ejemplo, cuando los partidos no son conocidos, en casos como robo, o acoso, o secuestro, o abuso sexual, ahí también la Corte Suprema puede también firmar una orden de alejamiento que no puede haber ningún contacto y suelen hacerlo. Bueno, gracias por acompañarme en este segmento legal. Si tienes cualquier pregunta, siempre puedes contactarnos en nuestras oficinas. Tenemos 3 oficinas, uno en Washington Heights, en la 181, la otra en Jackson Heights, Queens, y la tercera que estamos abriendo ahora es en el Bronx, en Boston Road y Southern Boulevard, en la calle 174. Puedes contactarnos al 212-927-7363. Gracias por acompañarme hoy. En el próximo segmento legal vamos a seguir hablando sobre este tema de violencia, de cómo una persona puede solicitar una intervención de la Corte para protección
y también cuáles son las consecuencias por si acaso que la persona no obedece esa orden de protección. Espero verle en el próximo segmento legal. Gracias y que tenga buena tarde.